ir al corte sobre esta lamentable indiferencia sobre las cosas espirituales. Hablábamos de la falta de preocupación por aprender de la palabra de Dios. No les importa si hay o no errores doctrinales y tampoco se preocupan por combatirlos tampoco. Y vemos que estos eran uno de los puntos por el cual muchas veces el Señor destacó en estas cartas a las iglesias sobre las actitudes que tenían estos pueblos, ¿sí? Sobre la indiferencia que había con las cosas de Dios. Y lamentablemente lo tomamos para nuestros días y no hay mucha diferencia de las iglesias anteriores, de las cosas que sucedían a las que suceden hoy. Por eso hoy al principio hablábamos de tomar realmente como ejemplo todas estas cartas para poder identificar verdaderamente cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo. Sin compromisos con el Señor y sin preocupaciones por crecer espiritualmente, y vemos que acá dice el Señor, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pregunta, ¿qué nos debemos hacer nosotros? ¿En dónde ellos realmente habían puesto su confianza? Como estábamos hablando al principio. Porque dice, yo soy rico, ¿sí? Y vemos que realmente estaban vencidos por el materialismo. Te voy a pedir que leas, si lo tenés, Mateo 13:22. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre los espinos es aquel que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la cizaña ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y vemos que hay un ahogamiento de la palabra de Dios a consecuencia de no tener un compromiso con Dios y tener un compromiso más comprometido con el mundo que con el Señor. Con las riquezas. Por eso, exactamente, por eso hablábamos de esta indiferencia con las cosas espirituales. Amén. Porque realmente no hay un amor hacia el Señor, no hay un corazón dispuesto a que realmente busquemos el ser crecidos en las cosas que son del Espíritu, en tener ese crecimiento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. El orgullo espiritual, en ninguna cosa tengo necesidad. Acá vemos esta definición. O un orgullo espiritual. La soberbia. En ninguna cosa tengo necesidad. Ellos manifestaban esta insensatez de creerse autosuficientes a la palabra. ¿Sí? Ellos se creían autosuficientes. Vamos a leer lo que dice la palabra en Proverbios 16:18 sobre este tema. Amén, la soberbia, sí. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la altivez de espíritu. ¿Qué vemos nosotros? Que la opinión de ellos difería totalmente de lo que el Señor decía sobre ellos. Ellos tenían una altivez espiritual. Yo he escuchado, tomamos, a veces cito ejemplos para que nos demos un poco más, ampliemos un poco más el conocimiento. Yo no puedo estar en un lugar donde se le dice lugar de culto y estemos 3 o 4 horas adentro en un lugar y hayamos estado 15 minutos solamente escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hay prioridades, creo, ¿sí? Como en la vida de cada uno, también la prioridad que deberíamos de ejercer como primera instancia es la espiritual. Es esa comunión que nosotros necesitamos como cristianos tener con el Señor. ¿Sí? O sea, vemos esta diferencia que
sobre lo que ellos opinaban de sí mismos. Porque el Señor, al enviar esta carta, me imagino que se habrán dado cuenta de que estaban totalmente viviendo una vida que nada que ver conforme a la verdad de Dios. ¿Y qué vemos? Ellos lo que tenían que observar en esto era la gran gravedad en la que se encontraban en su vida espiritual, cómo se habían apartado verdaderamente de las cosas que el Señor realmente estaba marcando, y por qué esta arrogancia y esta soberbia que ellos tenían, considerándose de que no había, seguramente tal vez habrán pensado, no hay nadie como nosotros, como la iglesia de la Odisea, ¿sí? Entonces acá había un gran problema. Ellos estaban ciegos. Ellos consideraban estar en una posición de exhumación de todo cargo, porque ellos vemos a la altivez a la que terminamos de hacer referencia, sobre esa altivez de espíritu, porque se creían que ellos no tenían necesidad de nada. Ellos no necesitaban nada de nadie. Ellos estaban apoyando verdaderamente también en su poder adquisitivo en el que se encontraban. Ellos consideraban que estar en esa posición que sobrepasaba cualquier problema que podrían llegar a tener, ¿sí? Ya que ellos consideraban estar en un estado espiritual óptimo, como en muchos lugares que podemos encontrar y citar sobre hoy en día, tener un estado óptimo espiritual. Sabemos que el diablo es muy sutil y muchas veces trae esta conformidad, y tenemos que saber de dónde viene realmente esta conformidad. ¿Quién es el que está alentando para que sigamos manteniéndonos al margen de todo? Sin compromiso, sin querer saber del Señor, sin querer conocer del Señor, sin verdaderamente cultivar ese amor para con el Señor a través de que cumplamos sus mandatos, que cumplamos con su palabra, sumergidos en el engaño, y todo está bien, al costado de la doctrina, apoyados en su propia opinión y confiados que en ellos mismos, entrados en el error, en el engaño, y el pueblo sigue adelante, sin compromiso, festejando el error, dejando el consejo de Dios, porque esto implica dejar el consejo de Dios, siendo ciegos aún, como dice la palabra, siendo ciegos. Entonces vieron que el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿sí? El consejo de Dios había sido dejado totalmente de costado. Inclusive, me imagino que esta carta fue dirigida al que estaba en posición de liderar en ese momento. Este líder estaba ciego y estaba direccionando a los otros que estaban ciegos. Si un ciego y otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, pero así como la Odisea creían en un estado óptimo, hasta que el Señor les muestra su verdadera realidad, ¿sí? Y ahí citamos, vamos a leer el capítulo 3 y el verso 20. Dice, he aquí estoy, Apocalipsis, he aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Qué quiere decirnos? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no estaba en medio de la iglesia. Ya no estaba en medio de la iglesia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, el verso 12 y el verso 13. Y me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una copa que llegaba hasta los pies. Ropa. De una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense que después de toda esta amonestación que el Señor está haciendo en esta carta, nos encontramos en el verso 20 que el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, le está hablando a este grupo, si alguno de este grupo oyera mi voz y realmente le prestara atención y tomar el consejo del Señor, el Señor le dice que Él va a entrar, ¿sí?, y va a cenar con Él. Y el Señor le dice: y vos conmigo. Entonces vemos que acá, en este verso, ya el Señor no les estaba hablando desde el medio de la iglesia, ya no estaba en medio de la iglesia, sino que estaba fuera, llamando a la puerta para poder entrar. Esto muestra a una iglesia que piensa que no necesita a Cristo y lo deja fuera. ¿Cuántas veces vemos tanto emocionalismo dentro de un lugar, rajándose las vestiduras, por decirlo de alguna forma, pensando que verdaderamente es la manifestación del Espíritu, y cuando realmente está todo alejado de la realidad, porque evidentemente se ha seguido un camino del error, creyendo que Dios va a apoyar todo? Entonces, ¿qué hacemos? Le cerramos la puerta al Señor en la cara y lo dejamos afuera. Y en esta iglesia lo habían dejado afuera al Señor, y el Señor les está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. E inclusive él hace referencia: si alguno de ustedes oyere mi voz, ¿sí?, si alguno de ustedes realmente aceptara mi corrección, si alguno de ustedes verdaderamente considerara de que estas cartas a las iglesias no fueron escritas porque no tenía nada que hacer, sino porque realmente era el reflejo de lo que la iglesia debería de ser, ¿sí? Todos aguardamos un arrebato, pero no todos nos vamos a ir en un arrebato. El Señor viene a buscar un pueblo que realmente se haya comprometido con Él de corazón, no de palabra, de corazón, no con la circuncisión hecha por manos de hombres, sino la circuncisión del corazón, que es por la fe en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros debemos de tomar, retener, analizar y considerar cada día de nuestro peregrinar sobre la tierra, por el tiempo que nos reste vivir sobre este lugar. Y vemos que realmente el énfasis que encontramos en cada versículo sobre lo que el Señor está demandando, y sobre que estaban en un estado, podemos decir, calamitoso en lo espiritual, deplorable en lo espiritual. Consideren todo lo que hemos estado leyendo. El Señor los trata como a incrédulos, y desde afuera, en su gran misericordia, ¿qué hace el Señor? Los llama al arrepentimiento. Les está dando la oportunidad de que ellos realmente consideren que, de la forma que ellos creían estar viviendo su vida cristiana, no era nada realmente parecido a lo que el Señor estaba pidiendo. Porque la puerta debe ser abierta desde adentro, eso creo que todos lo sabemos. Cuando alguien golpea, si no hay nadie que habla de adentro, la puerta no se va a abrir. Y el Señor nunca va a entrar por la fuerza en la vida de nadie. Lo dice la palabra de Dios. Notemos que dice: si alguno escuchare mi voz. El Señor hablando a la iglesia, y en lo personal dice: si alguno. Él, primeramente, esta carta fue escrita para toda la iglesia, después
el Señor habla en lo personal. Si alguno de todos ustedes que acaban de escuchar la carta que ha sido enviada considera de que realmente se estoy exponiendo la verdad y se arrepiente y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, dice el Señor. Qué tremendo. Vamos a leer Apocalipsis 3:22. Dice, y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiene el propósito de que cada persona individualmente recapacite sobre estos mensajes a las iglesias y realmente lo podamos aplicar a nuestra propia vida, que es el fundamento de esto. La carta a esta iglesia refleja mucho de lo que hoy en la actualidad nos encontramos en muchos lugares. ¿Saben qué pasa? No podemos mezclar la emoción, lo social, el amor a las riquezas, ¿sí?, sin obviar que nuestra prioridad número uno sobre todas las cosas es el compromiso con el Señor y su palabra. Porque aquel que realmente dice amar a Dios, el Señor nos muestra que la palabra tiene que morar en nuestra vida, tiene que estar anclada en nuestra vida, tiene que estar verdaderamente en nuestro ser y no solamente en lo cotidiano a nivel palabra, sino que realmente pueda haber hecho en nosotros y haber creado una nueva vida, una nueva perspectiva, pero ya no es la perspectiva bajo nuestros ojos o lo que nosotros creamos que puede ser lo mejor para nosotros. Es bajo la perspectiva de Dios. Tenemos que saber y conocer la palabra de Dios para saber cómo caminar de la forma que a Dios le agrada. Entonces consideremos de que hemos tenido esta oportunidad de poder haber compartido con ustedes las 7 cartas a estas iglesias y vamos a seguir en el próximo programa conforme a la voluntad del Señor, si el Señor lo permite, siguiendo con el libro del Apocalipsis, porque queremos llegar al punto de poder analizar en profundidad conforme a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo lo que todos nosotros aguardamos, ¿sí?, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión con Él. Pero vamos a ver los aspectos distintos y diferentes de un pueblo que verdaderamente esté preparado para que en el momento que el Señor venga, realmente estemos prestos y preparados para partir con el Señor, ¿sí? Ya sea en el arrebato o en el momento que nos toque partir de este mundo. Pero también debemos de saber cuál es el tiempo, porque yo he escuchado mucho, hay mucha confusión sobre los tiempos, que si vamos a estar en parte de los 7 años o no, y si vamos a estar medio tiempo, vamos a estar el tiempo entero, y vamos a considerar la palabra y vamos a realmente a ver la finalidad de la palabra. Pero quiero que también pensemos y meditemos en que la palabra adaptada al modernismo actual, la palabra adaptada a lo que nosotros consideramos un abrir más entendible de nuestra época sobre las Escrituras, también debemos de considerar que debemos de tener cuidado, porque la palabra fue escrita en arameo, en griego y en hebreo, y nosotros tenemos que considerar esas palabras que se usaban conforme a qué se usaban, profundizar en la palabra de Dios, porque esto nos va a dar amplitud y Dios va a traer sabiduría y discernimiento para que podamos realmente reflejarnos conforme a su voluntad en lo que Él quiere que nosotros sepamos. Vamos también a analizar un punto muy que muchas veces se ha llevado a interpretarlo con equivocación. Hay un versículo en la Biblia que dice: habrá 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Pero vamos a ver realmente lo que la palabra define como ser tomado. Vamos a ver.
Y vamos a ver y se van a dar cuenta que a veces uno cae en el error de, porque se escucha mucho, creemos que realmente es así. Y cuando venimos a las Escrituras vemos que no es así. Entonces por eso consideremos esos puntos. Me despido. Lo dejo con el hermano cerrando y los saludo con la paz del Señor Jesucristo, que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Hermanos, Dios los bendiga mucho, como siempre las bendiciones para todos aquellos que estuvieron escuchando el programa. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo programa de Sin Fronteras.